Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. La ciudad de Ixtlán del Río no suele aparecer en los noticieros ni es recordada por sus atletas. Es un lugar sencillo, donde las mañanas empiezan con el sonido de los camiones de la feria y las tardes terminan con el sol escondiéndose detrás de las montañas. Fue allí, entre calles de tierra y carreras improvisadas por las laderas, donde creció Esmeralda. Su pista de carrera era el suelo irregular del camino que conducía al mercado, y su primer par de zapatillas fue un modelo prestado, 2 tallas más grande, que ella usaba con papel de periódico enrollado en la punta. Pero, incluso con tantas limitaciones, había algo en su mirada que hacía que los vecinos se detuvieran a observarla cuando corría. No era velocidad, era entrega. Corría como si aquello fuera todo lo que tenía. Y en verdad lo era. Correr era la única cosa que no exigía dinero, y también la única que la hacía sentir libre. A los 22 años, Esmeralda ya había corrido más por necesidad que por deporte. Corría para entregar panes cuando trabajaba en la panadería, para llegar temprano a la escuela rural donde estudió hasta la secundaria, y para acompañar a su madre, Sofía, en las largas caminatas hasta el puesto de salud. La vida tenía un ritmo acelerado, pero no por elección. Era correr o quedarse atrás. La oportunidad de competir fuera del estado vino por suerte. Un técnico de una ciudad vecina la vio entrenando sola en campo abandonado y le ofreció un lugar en el campeonato regional. Ella ganó. Luego vino otra oportunidad. Ganó de nuevo, hasta que un inesperado llamado surgió. Una selectiva nacional. Esmeralda solo llevó un cambio de ropa y unas zapatillas ya gastadas, pero se clasificó para la final continental. El problema era el costo, el pasaje, el hospedaje, el uniforme y además la cirugía urgente de su madre. Todo costaba más de lo que ella podía soñar. La familia de Esmeralda no tenía ahorros. Nunca los tuvo. Vivir era un juego diario de elecciones difíciles. O se pagaba la cuenta de la luz, o se compraba la medicina de doña Sofía. Aún así, cuando supieron que se había clasificado, nadie dudó. El padre vendió la vieja motocicleta que usaba para entregar leche en las granjas cercanas. El hermano menor dejó temporalmente su trabajo como ayudante de albañil para cuidar a la madre. La abuela se deshizo del único anillo de oro que tenía, y Esmeralda lloró bajito en la oscuridad del cuarto al escuchar por primera vez la grabación de la madre diciendo: «No necesitas ganar, mija, solo corre con el corazón». Aquella voz era su combustible. El viaje hasta la capital fue largo, incómodo y lleno de dudas. Pero al desembarcar, ella respiró hondo, levantó los ojos y se repitió a sí misma que no podía decepcionar a nadie. Tenía que correr como si su vida dependiera de aquello. La primera vez que entró al estadio, Esmeralda sintió una presión en el pecho que no venía del esfuerzo físico. Era miedo. El lugar era enorme, ruidoso, diferente a todo lo que ella conocía. Las otras atletas llevaban mochilas de marcas famosas, usaban uniformes personalizados, tenían fisioterapeutas y entrenadores a su lado. Ella estaba sola. Su uniforme era prestado de la Confederación Mexicana y sus zapatillas ya tenían remiendos hechos con pegamento e hilo. Cuando pasó por la zona de calentamiento, escuchó risas ahogadas. Sabía que era el tipo de corredora que nadie tomaba en serio. La sorpresa, como dicen, aquella que solo está allí para completar el número. Pero había algo en sus ojos que nadie veía. Cada músculo cansado, cada callo en el pie, cada noche mal dormida cargaba una historia. Y cuando pisó la pista por primera vez, sintió el corazón acelerarse. No por nervios, sino por propósito.
Era allí, entre gigantes, donde tenía que mostrar quién era. Los entrenamientos antes de la carrera final fueron duros. Esmeralda se levantaba más temprano que todas las otras atletas y corría sola en la pista auxiliar, mientras el sol aún no había aparecido. No era solo para entrenar, era para calmar la cabeza. Ella sabía que no era la más rápida. No tenía la preparación física de las favoritas, ni el acompañamiento técnico que podía marcar milésimos de diferencia en la salida. Pero ella tenía enfoque y fe. Por la noche, escuchaba repetidamente la grabación de su madre, como si fuera una oración. «Corre con el corazón, mi hija». Aquella voz resonaba en ella como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Sofía todavía se estaba recuperando de la cirugía. Las cuentas estaban pendientes. La esperanza de la familia se resumía a aquella carrera. Aunque nadie creyera en ella, aunque todas las estadísticas apuntaran en contra, Esmeralda se convencía de una cosa: rendirse antes de intentarlo sería una traición a todo lo que los demás habían hecho por ella. El día anterior a la prueba, la tensión era casi insoportable. El hotel donde los atletas estaban hospedados parecía un universo paralelo. Todos se alimentaban con suplementos, tenían horarios controlados, acceso a masajistas, psicólogos, nutricionistas. Esmeralda, sin embargo, comía arroz con huevo hecho en el microondas del cuarto y se estiraba sola, viendo videos antiguos de carreras en el celular. Por la noche no podía dormir, no por inseguridad, sino por ansiedad. Su cuerpo parecía listo, pero su mente no paraba. Pensaba en el padre, en la madre, en los vecinos que hicieron una colecta, en los colegas de la panadería que la animaban. Pensaba en los pies que ya le dolían y en las manos que temblaban de tanto sostener el miedo. Cuando finalmente cerró los ojos, soñó que corría, no en un estadio, sino en el campo detrás de casa, con su madre sentada al lado de la cerca sonriendo. Se despertó con lágrimas en el rostro y con la certeza de que necesitaba darlo todo, aunque no fuera suficiente. La mañana de la prueba, Esmeralda fue una de las primeras en llegar al vestuario. El silencio del lugar daba la impresión de que el mundo estaba conteniendo la respiración. Se vistió el uniforme con cuidado, como si se estuviera preparando para un ritual. Se recogió el cabello, se puso las medias con el mismo pliegue de siempre, verificó los cordones 2 veces. Al salir para el calentamiento, cruzó la mirada con algunas atletas que simplemente pasaron por ella sin saludar. Ella ya se había acostumbrado al desprecio silencioso. Ya no le dolía, solo la empujaba aún más hacia adelante. Al entrar en el túnel que llevaba a la pista, su corazón se aceleró tanto que necesitó cerrar los ojos por un segundo y respirar hondo. En la mano llevaba un pequeño billete con la letra temblorosa de su madre. «Estoy contigo, siempre». Guardó el papel dentro de la media y salió a la luz del estadio como quien enfrenta un mundo entero sola. El calor del estadio era diferente a todo lo que Esmeralda ya había sentido. Las gradas estaban llenas y los gritos del público parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Abajo en la pista, las atletas se posicionaban en los tacos de salida, cada una con su ritual. Algunas se golpeaban el pecho, otras miraban fijamente hacia adelante. Esmeralda simplemente bajó la cabeza y repitió, casi como un susurro, las palabras de su madre. «Corre con el corazón». El disparo inicial fue seco y rápido, como una explosión. En los primeros segundos, sintió que su cuerpo respondía bien. La adrenalina anulaba cualquier dolor. Los primeros metros fueron buenos, y, por un breve momento, ella creyó que podía quedar entre las 5 primeras. Pero entonces, en una curva cerrada, cuando intentaba adelantar a una adversaria más alta, un toque involuntario desequilibró su cuerpo. El mundo se puso de lado. Esmeralda cayó con fuerza al suelo.
Un silencio inmediato se apoderó del estadio. La caída fue seca, dolorosa, y pareció haber durado una eternidad. El hombro izquierdo golpeó con fuerza el suelo, la rodilla se raspó en la pista sintética y ardió al instante. Esmeralda oyó un zumbido en los oídos, como si el sonido a su alrededor se hubiera apagado. En segundos, las otras corredoras ya estaban lejos. Un fiscal corrió en su dirección y se agachó ofreciendo ayuda. Ella no respondió. Sentía el sabor de la sangre en la boca, a causa de un leve corte en el labio. La rabia vino primero, luego la frustración. ¿El sueño había terminado? Todo aquello, el viaje, el sacrificio de la familia, la voz de la madre, sería enterrado allí, en medio de aquella pista. Esmeralda intentó levantarse, pero el cuerpo le temblaba, la rodilla le palpitaba, la pierna parecía fallarle. Se quedó de rodillas por algunos segundos, con las manos apoyadas en el suelo, y pensó seriamente en rendirse. Pero entonces, dentro del silencio, algo resonó en su interior. El recuerdo no vino en forma de pensamiento claro, sino como un sentimiento. Un día, años atrás, cuando aún era adolescente, Esmeralda resbaló en una senda de tierra mientras llevaba pan para vender en una feria distante. Llorando de dolor quería volver a casa, pero la madre, sosteniéndole la mano con firmeza, dijo: «Tú aguantas, mija, solo un paso más». Y ella lo dio. Ahora, allí en la pista, entre lágrimas, sudor y dolor, esa frase volvió como un empujón invisible. Solo un paso más. Esmeralda apoyó una mano en la rodilla y la otra en el suelo. Levantó el rostro y miró hacia adelante. Estaba muy detrás de las otras, pero aún había pista por delante. Todavía podía correr. Sintió la pierna inestable, pero dio un paso, después otro. No había público animándola, solo ella misma. Y cuando por fin volvió a correr, aunque cojeando, sintió que no lo hacía por una medalla. Lo hacía por quien era y por quien creía en ella. El dolor no desapareció, pero Esmeralda aprendió a correr con él. Cada paso parecía desgarrar un poco más la rodilla herida, y la respiración estaba completamente fuera de ritmo. Aún así, ella avanzaba. Poco a poco, los ojos del público volvieron a fijarse en ella. Una corredora se había caído y se había levantado. Eso por sí solo ya llamaba la atención, pero lo que atrapaba la mirada de la gente no era la caída, era la forma en que corría ahora, con una fuerza bruta, casi terca, como quien no acepta ser borrada. Pasó a la primera atleta que había disminuido el ritmo, después a otra. El narrador de la prueba, que apenas había mencionado su nombre, empezó a hablar de ella. La mexicana ha vuelto a la carrera. Está cojeando, pero continúa. Cada metro superado era una victoria interna. No sabía si llegaría hasta el final, pero tampoco se permitía parar. Corría como si quisiera probar algo. Y tal vez lo quería. En medio de la pista, con el sol quemando alto y el sudor resbalando por sus ojos, Esmeralda pasó por un momento extraño. No sabía con certeza dónde estaba. Sus pies se movían en automático. El sonido de la afición venía como un eco distante. Era como si estuviera corriendo en otro lugar. Sentía el olor del café que su madre hacía en las mañanas de 1900. Domingo. El sonido de las gallinas del patio. El ruido de las campanas de la iglesia de la plaza. La cabeza giraba entre recuerdos y esfuerzo físico. Una cámara la enfocó, y la imagen fue exhibida en las pantallas gigantes del estadio. El público vio el rostro de una mujer con dolor, pero decidida. La expresión de quien no aceptaba terminar aquella historia con una caída. Con cada paso, más personas se levantaban en las gradas. Incluso quienes animaban a otras atletas comenzaban a sentir algo diferente, empatía, respeto. Al fin y al cabo, allí estaba alguien que ya había perdido, y aún así seguía luchando. La curva final todavía estaba lejos y Esmeralda sentía el cuerpo agotado, pero había algo nuevo creciendo dentro de ella, una furia tranquila, una especie de certeza que no venía de la mente sino del pecho.
No era sobre vencer a las otras, era sobre no ser vencida por sí misma, por el dolor, por el miedo, por la vergüenza. Ya no corría solo por la cirugía de la madre o por los vecinos que veían la carrera por la televisión comunitaria. Corría porque necesitaba terminar, y terminar bien. Al frente, algunas atletas comenzaban a sentir el desgaste del ritmo fuerte. Era la parte más cruel de la prueba, cuando el cuerpo grita y la mente quiere parar. Pero Esmeralda, ya acostumbrada a correr con hambre, con cansancio y con zapatillas agujereadas, parecía resistir mejor. Aún cojeando, ganaba terreno. Las cámaras volvieron a enfocarla. La transmisión ahora decía su nombre con sorpresa. Esmeralda Jiménez, de México, está alcanzando el pelotón intermedio. Increíble, increíble. Cada metro ahora le dolía como si estuviera atravesando fuego, pero Esmeralda ya no distinguía más lo que era dolor físico y lo que era emoción acumulada. Las lágrimas le corrían sin que ella se diera cuenta. Mezcladas con el sudor, se convertían en sal en los labios partidos. La curva final apareció, y con ella un recuerdo inesperado. El día en que su madre la vio correr por primera vez en una competición escolar. Era una pista de barro batido, y Sofía lloró de orgullo incluso cuando la hija llegó en segundo lugar. «Corriste tan bonito, mija», le dijo en la época. Aquello resonó ahora. El dolor en la rodilla le palpitaba, pero Esmeralda se esforzó aún más. Pasó a otra competidora, y a una más. Ahora no estaba más entre las últimas. Estaba en el medio. Gente en las gradas gritaba su nombre. Personas que no la conocían gritaban por una corredora que se cayó y se levantó. Gritaban por alguien que solo quería terminar corriendo con el corazón. En la entrada de la recta final, el sonido del estadio era un rugido. Esmeralda no oía palabras, solo el volumen creciente de voces vibrando al unísono. Las favoritas aún estaban al frente, pero la distancia ya no era imposible. Algunas parecían desacelerar, víctimas de su propia confianza y del desgaste de la prueba. Y ella venía, con la pierna ensangrentada, el rostro mojado de sudor y lágrimas, los brazos balanceándose, con más fuerza que técnica. Pero venía. Cada paso era un desafío. La rodilla parecía que iba a ceder en cualquier momento. Aún así, ella se esforzaba. Su cuerpo temblaba, pero no paraba. Las cámaras de televisión captaban todo: la caída, la recuperación, la improbable persecución. La narrativa se estaba desarrollando ante los ojos de todos, y nadie conseguía desviar la atención. Esmeralda estaba cada vez más cerca. Ya no era la última, y no era solo una carrera. Era un acto de resistencia, una historia siendo escrita en vivo. El técnico del equipo mexicano, que apenas se acordaba de su nombre al inicio de la competición, ahora estaba de pie, gritando junto a los demás. En la sala de prensa, los comentaristas revivían la caída en cámara lenta y la comparaban con imágenes de otros grandes regresos de la historia del atletismo. Pero nada allí era planeado. Esmeralda no era un fenómeno técnico. Ella corría torpe, jadeante, con pasos que contrariaban los patrones. Y, aún así, era imposible ignorarla. Una de las atletas de adelante miró a un lado y vio a la mexicana acercándose con una expresión que mezclaba dolor y furia. Era como ver a alguien que no aceptaba ser dejada atrás de nuevo. Esmeralda apretó el paso, incluso con la pierna fallando. Faltaban pocos metros. La línea de llegada ya era visible al fondo, y en ese instante, aun sabiendo que la victoria era improbable, ella sintió algo parecido a la paz. Porque sabía que estaba llegando hasta el final. El público estaba de
Pie casi todos, el estadio parecía pulsar a ritmo acelerado. Esmeralda avanzaba con dificultad, casi sin coordinación, pero con una determinación que superaba la técnica. Las favoritas sentían el peso de la carrera y de la presión. Algunas ya disminuían el ritmo, cansadas o tal vez sorprendidas con aquella sorpresa que no se rendía. El sudor corría por el rostro de Esmeralda, mezclándose con la suciedad de la caída, dándole una apariencia de quien había luchado cada centímetro de aquella pista. Los últimos metros parecían infinitos. Su cuerpo pedía una pausa, pero la mente gritaba para continuar. Cada paso era una batalla contra el propio límite. El ruido de la afición crecía, y en aquellos segundos finales parecía que no había más nadie allí. Solo Esmeralda y el camino por delante, un camino que ella había escogido correr, costase lo que costase. La línea de llegada se aproximaba con una velocidad que parecía desacompasada del ritmo de su cuerpo. En sus ojos, una mezcla de dolor y esperanza. La pierna casi no respondía, pero el corazón pulsaba lo suficientemente fuerte para dar fuerza al cuerpo cansado. La voz de la madre resonaba en su cabeza, clara y firme. Corre con el corazón. Y fue exactamente eso lo que hizo. En los últimos metros, algo dentro de Esmeralda se soltó. Ya no era la carrera que conocía, ni el cuerpo limitado que la sostenía. Era algo más profundo, una fuerza invisible, una voluntad que parecía mayor que todo lo que ella ya había enfrentado. Los otros corredores la observaban con sorpresa, tal vez incluso con admiración silenciosa. Esmeralda ya no era una sorpresa, era una fuerza inesperada, una prueba viva de que la carrera no era solo sobre velocidad, sino sobre coraje. Cuando Esmeralda cruzó la línea de llegada, no hubo gritos inmediatos, solo un silencio pesado, como si el mundo estuviera intentando entender lo que acababa de suceder. Ella apenas conseguía mantenerse en pie, apoyada en las rodillas, respirando con dificultad. Unos segundos después, el estadio estalló en aplausos. La voz del narrador que antes la ignoraba, ahora temblaba, emocionado. Increíble. La mexicana que se cayó y volvió para terminar la prueba. Una verdadera demostración de fuerza y voluntad. Aunque no hubiera vencido, aquella carrera había transformado algo dentro de ella. No era solo el cuerpo el que había resistido la caída. Era el alma. Las lágrimas comenzaron a rodar, mezclándose con el sudor y el polvo de la pista. Sofía, que veía la televisión, no pudo contener el llanto al ver a su hija darlo todo lo que tenía. El mensaje que Esmeralda llevaba consigo, correr con el corazón, se había vuelto real, visible para todo el mundo. En los días siguientes, la historia de Esmeralda se esparció rápidamente. Periodistas buscaron entrevistas, sitios web, publicaron videos de la carrera y en las redes sociales, personas de todas partes de México y del mundo compartían mensajes de apoyo. La joven corredora que nadie esperaba se convirtió en un símbolo de superación, una inspiración para quien lucha contra sus propias limitaciones. Su familia, emocionada, vio que los sacrificios hechos no fueron en vano. Esmeralda no ganó medalla, pero ganó algo mucho mayor: respeto, reconocimiento y la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, todavía existe una oportunidad para volver a empezar. La carrera fue solo un mes, pero la marca que dejó en la vida de ella y de todos los que la acompañaron durará para siempre. Era solo el comienzo. Con la competición terminada, Esmeralda volvió a Ixtlán del Río, donde la rutina simple de la ciudad parecía haberse detenido en el tiempo, pero para ella todo había cambiado. Las calles de tierra que antes eran el escenario de sus primeros pasos en la carrera, ahora parecían caminos de una jornada que muchos comenzaron a seguir. Su familia la esperaba con abrazos apretados y ojos brillantes, pero también con la preocupación natural sobre lo que vendría después. El dinero
Recaudado apenas cubría los gastos, y la cirugía de la madre aún exigía cuidados. Sin embargo, había un brillo nuevo en Esmeralda, no solo por haber competido, sino por haber probado a sí misma que era capaz de superarse. Los vecinos, que antes la veían como una chica soñadora, ahora la respetaban como un ejemplo de lucha. El mes que cambió su vida había terminado, pero las marcas se quedarían para siempre. En los días siguientes, Esmeralda intentó volver a su rutina de antes, pero se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. La carrera había sido más que una prueba física. Fue una transformación mental. Las mañanas aún empezaban temprano, con el sonido de los camiones de la feria, y ella continuaba ayudando en la panadería de la familia, pero ahora cada paso parecía cargado de un propósito mayor. Las zapatillas viejas que usaba comenzaron a parecer símbolos de resistencia, y la grabación de su madre, que guardaba en el celular, se convirtió en una especie de mantra para los momentos difíciles. Incluso con el cuerpo adolorido y la vida difícil, Esmeralda sentía que había encontrado una fuerza que nadie podría quitarle. Era el tipo de fuerza que nace de dentro, de aquellas que no se ven, pero que mueven montañas. Y, a pesar de todo, ella sabía que todavía tenía mucho por correr. La noticia de la carrera de Esmeralda llegó hasta la pequeña escuela local donde ella había estudiado. Los profesores la recibieron con orgullo y algunos alumnos comenzaron a llamarla ejemplo. Eso la llenó de una satisfacción simple, pero verdadera. En aquella escuela, entre las paredes gastadas y los cuadernos amarillentos, Esmeralda se dio cuenta de que su historia podía ir más allá de ella misma. Podía ser un motivo para que otros niños creyeran que, incluso viniendo de donde vinieron, podían soñar en grande. Durante una visita, ella habló brevemente con los jóvenes atletas de la escuela, contando su experiencia sin grandes exageros. Dijo apenas que lo más importante era creer y nunca rendirse, no porque las oportunidades fueran fáciles, sino porque la fuerza de voluntad podía cambiarlo todo. Esa humildad conquistó muchos corazones, y la chica que corría por las calles de tierra estaba ahora convirtiéndose en una inspiración genuina. Mientras tanto, las redes sociales continuaban esparciendo la historia de Esmeralda. Videos amateurs mostraban fragmentos de la carrera, la caída y la recuperación que emocionó a todos. Personas enviaban mensajes, algunas de lejos, contando sus propias historias de lucha y victoria. Para Esmeralda, todo aquello era nuevo y un poco asustador. Nunca buscó fama ni aplausos. Quería apenas correr, pero entendió que su carrera había alcanzado algo mayor. Algunas marcas comenzaron a interesarse, ofreciendo patrocinios que antes parecían imposibles. Ella, sin embargo, mantuvo los pies en la tierra. Sabía que aquel momento era especial, pero también frágil. No quería dejar que la presión o la vanidad se apoderaran de ella. Quería continuar siendo aquella chica simple de Ixtlán, corriendo con el corazón, como su madre le enseñó. Con el creciente apoyo, Esmeralda comenzó a recibir invitaciones para competir en otras ciudades e incluso fuera del país. Pero cada invitación era una decisión difícil. La responsabilidad pesaba mucho más que el deseo de vencer. Tenía que pensar en su madre, aún recuperándose, y en la familia que dependía de ella para mantener lo poco que tenían. Incluso con la posibilidad de cambiar de vida, Esmeralda prefería dar un paso a la vez. Rechazó algunas competiciones para no alejarse demasiado, para no dejar a la madre sola. Esa elección reflejaba su madurez, aquella que viene no solo de la edad, sino de las dificultades enfrentadas. Ella sabía que el camino sería largo, que las victorias no venían sin sacrificio, y que la verdadera carrera era diaria, en la vida real, mucho más allá de las pistas. Incluso con el cuerpo aún marcado por la caída, Esmeralda
Continuaba entrenando todos los días, temprano o tarde, bajo sol o lluvia, no porque quisiera ser una campeona, sino porque correr formaba parte de ella. Era un momento de silencio, de conexión consigo misma y con lo que creía. Los amigos de la ciudad, antes incrédulos, ahora admiraban su dedicación. Algunas veces, niños pequeños corrían detrás de ella por las calles, intentando seguir el ritmo, como si fuera un juego. Esmeralda sonreía, recordando cuando ella misma corría sola, sin nadie para animarla. La carrera ya no era solo una competición, era una forma de mantener viva la esperanza. Y en el fondo, ella sabía que aquella carrera que la consagró era solo el comienzo de una jornada mucho mayor. Con el tiempo, Esmeralda se dio cuenta de que su historia tenía un impacto que iba más allá del deporte. Recibía cartas y mensajes de personas que pasaban por dificultades similares, que veían en ella una inspiración para no rendirse. Algunos de esos mensajes venían de jóvenes que, como ella, vivían en ciudades pequeñas y creían que los sueños estaban demasiado lejos. Esto tocó algo dentro de ella. Empezó a participar en eventos locales, hablando sobre su experiencia, no como una estrella, sino como alguien que pasó por todo aquello y entendió que la superación no se hace de milagros, sino de pasos pequeños e insistencia diaria. Su voz, antes tímida, ganó fuerza, y su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Todo esto sucedió en pocas semanas, y la chica, que corría para huir de la realidad, ahora corría para transformar la realidad de los demás. Un día, durante una visita a la casa de la madre, Sofía le pidió a Esmeralda que se sentara y la escuchó atentamente. La recuperación no era fácil, y Sofía aún sentía dolores, pero ver a su hija de vuelta viva y con un brillo diferente era un alivio. La conversación fue simple, sin palabras grandiosas o frases hechas. Sofía dijo que estaba orgullosa, no por la carrera, sino por la fuerza que Esmeralda mostraba todos los días. Dijo que el dinero gastado en la cirugía fue poco comparado con lo que su hija había conquistado en coraje y determinación. Esmeralda escuchó, emocionada, y respondió con una sonrisa tímida. En ese momento, madre e hija entendieron que la verdadera victoria estaba en cada día vivido con dignidad y amor, no solo en el resultado de las competiciones. Era una lección silenciosa que las unía aún más. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños desafíos y grandes aprendizajes. Esmeralda volvió a entrenar con más enfoque, pero siempre respetando los límites del cuerpo que aún se quejaba de la caída. Aprendió a escuchar las señales de la fatiga y a cuidar la mente, que muchas veces se perdía en dudas e inseguridades. En los momentos de silencio volvía a escuchar el mensaje de la madre, que se convirtió en un mantra para ella. Corre con el corazón. No era solo una frase, sino una orientación para seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible. La joven atleta comenzó a entender que vencer no era solo cruzar la línea de llegada en primer lugar, sino mantener el coraje para seguir corriendo, incluso cuando la esperanza parecía poca. Era una carrera contra sí misma, y eso la fortalecía de una manera que nadie más podía ver. Con el apoyo de la comunidad y de los amigos, Esmeralda comenzó a participar en pequeñas competiciones locales. No eran eventos grandiosos, pero para ella cada uno era una oportunidad para probarse que estaba en el camino correcto. Algunos días el cuerpo parecía obedecer sin dificultades. En otros, el dolor reaparecía y amenazaba con minar su determinación. En esas horas, ella recordaba la caída en el campeonato continental y cómo se había levantado. Ese recuerdo era un ancla. En la pequeña plaza de la ciudad, donde las personas se detenían a conversar y los niños corrían detrás de los perros, Esmeralda se convirtió en un símbolo, no por medallas o títulos, sino por nunca rendirse,
por mostrar que la superación está en las elecciones diarias. Y en aquel mes, que lo cambió todo, ella había descubierto el verdadero significado de correr con el corazón. La repercusión de la carrera y de la historia de Esmeralda atrajo la atención de un entrenador experimentado que al ver el video de la prueba se puso en contacto con ella. A diferencia de los técnicos que antes la ignoraban, él vio potencial en la fuerza y en la determinación que Esmeralda demostraba. Le propuso un entrenamiento más estructurado, con enfoque en mejorar su técnica y cuidar de la recuperación física. Al principio, Esmeralda dudó, acostumbrada a correr sola, con sus propios ritmos y límites, pero aceptó, viendo allí una oportunidad para transformar el sueño en algo posible, sin perder la esencia que la hacía correr con el corazón. El entrenador la ayudó a entender que la fuerza venía no solo del deseo, sino de la preparación y del cuidado. Ese equilibrio era lo que le faltaba para seguir adelante. Las sesiones de entrenamiento con el nuevo técnico no fueron fáciles. Esmeralda tuvo que reaprender la forma de correr, corregir errores que arrastraba desde niña y aceptar que no todo era solo fuerza de voluntad. El cuerpo, aún marcado por la caída, sentía los cambios y se quejaba. Había días en que el dolor parecía mayor que la motivación, pero el técnico sabía cómo incentivar sin presionar demasiado. Él valoraba cada progreso, por menor que fuera, y ayudaba a Esmeralda a celebrar las pequeñas victorias. Fue así que en aquel mes, además de aprender a correr mejor, ella aprendió a cuidarse. La superación pasó a incluir respeto por los límites, disciplina y paciencia. Y esa transformación silenciosa era tan importante como la carrera en sí. Las mañanas comenzaron a adquirir otro significado. Antes eran solo el momento para correr. Ahora se convirtieron en lecciones sobre persistencia y autoconocimiento. Esmeralda empezó a levantarse con el propósito de mejorar, pero también con la conciencia de que el cuerpo necesitaba ser escuchado. El entrenador, que acompañaba todo con atención, no ahorraba críticas constructivas, pero también sabía reconocer la fuerza que venía de aquella joven. Ella continuaba corriendo con el corazón, pero ahora con una base técnica más sólida. El progreso era lento y a veces frustrante, pero en cada sesión Esmeralda sentía que estaba más preparada para las próximas pruebas. Aquel mes, que comenzó como un torbellino de emociones, se fue convirtiendo en una etapa fundamental en la construcción de un futuro que hasta hacía poco tiempo parecía imposible. A pesar de las dificultades, Esmeralda sentía una paz inesperada en las tardes después del entrenamiento. Los dolores en el cuerpo continuaban, pero ya no eran la única presencia constante. La cabeza que antes se llenaba de dudas, ahora conseguía dar espacio a la esperanza. Ella comenzó a hacer planes simples, como participar en una prueba local el próximo mes, tal vez incluso conseguir un patrocinio modesto. La idea de que la vida podría cambiar, aunque fuera despacio, le dio un nuevo sentido a sus mañanas de carrera. En la pequeña casa de la familia, la madre estaba más fuerte y sonreía con más frecuencia. Esmeralda sabía que no podía fallar, no solo por ella, sino por todos los que habían creído. Y aunque estuviera cansada, sentía que estaba en el camino correcto. Correr con el corazón nunca fue solo una frase. Era la manera que ella escogió para enfrentar la vida. Al final de aquel mes intenso, Esmeralda recibió una invitación para participar en un evento deportivo en una ciudad vecina. No era una competición grande, pero representaba una oportunidad para mostrar su evolución. Ella aceptó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. En los días que precedieron a la prueba, entrenó con esmero, pero también descansó, siguiendo las orientaciones del entrenador. La experiencia anterior en la carrera continental aún estaba viva en su memoria, sirviendo tanto como motivación como alerta para cuidar el cuerpo.
La familia la apoyaba y la madre, Sofía, le enviaba mensajes diarios, recordándole que lo más importante era continuar corriendo con el corazón. Para Esmeralda, aquella invitación era más que una oportunidad deportiva, era una oportunidad para reescribir su historia, paso a paso, con coraje y humildad. El día de la prueba en la ciudad vecina, el clima era diferente. El público era menor, pero el entusiasmo no era menos intenso. Esmeralda se sintió más preparada, no solo físicamente, sino emocionalmente. La caída que había sufrido en la carrera anterior aún le causaba un recelo, pero ella sabía que podía enfrentar el miedo. En la línea de partida, al lado de otras atletas, ella sonrió discretamente, recordando la voz de su madre. Cuando sonó la señal, partió con calma, controlando el ritmo. A diferencia de la última vez, no buscaba llegar en primer lugar a cualquier costo, sino terminar la prueba de la mejor forma posible. Con cada paso, sentía el apoyo silencioso de aquellos que creían en ella, y cuando cruzó la línea de llegada, no importaba la posición. Lo que contaba era el hecho de haber continuado corriendo con el corazón. La prueba en la ciudad vecina marcó un punto de inflexión para Esmeralda. Aunque no conquistó un lugar en el podio, sintió que había vencido la mayor batalla, la que libraba contra sus propios límites. El dolor físico aún era una compañera constante, pero la confianza crecía con cada paso. Durante la carrera, la mente que antes se llenaba de dudas consiguió concentrarse en el presente, en el ritmo, en la respiración, y, al cruzar la línea de llegada, oyó aplausos sinceros, algunos acompañados de miradas admiradas. No eran multitudes, pero eran suficientes para ella. Cada persona allí parecía reconocer la jornada que había recorrido, no solo en los meses que la precedieron, sino en el largo camino de sacrificios y superaciones que comenzó mucho antes de aquella carrera. Esmeralda sintió, por primera vez, que la vida estaba comenzando a sonreírle. Con el pasar de los días, la joven corredora comenzó a adaptarse a esa nueva realidad de reconocimiento. Recibía más mensajes, invitaciones e incluso pequeños regalos de admiradores desconocidos. Todo aquello la hacía feliz, pero también cautelosa. Sabía que la fama podía ser pasajera y que el verdadero desafío estaba en mantener los pies en la tierra. La familia continuaba siendo su puerto seguro, el lugar donde podía ser solo Esmeralda, sin expectativas o presiones. La madre, a pesar de las limitaciones aún traídas por la cirugía, insistía en recordarle que la fuerza de su hija venía de la simplicidad y del amor. Y Esmeralda, en medio de tanta novedad, sostenía firme esa verdad como el ancla que la impediría perderse en medio del torbellino. Incluso con la mayor atención, Esmeralda mantuvo la rutina simple que había aprendido a valorar. Continuaba ayudando en la panadería de la familia y corriendo por las calles de tierra de la ciudad. Para ella, esos momentos eran como recargas de energía, espacios donde podía ser quien realmente era, lejos de las cámaras y de las expectativas. La chica que un día soñó con correr por placer, ahora cargaba el peso de un sueño mayor, pero nunca dejó que eso cambiara su esencia. En los días más difíciles, la voz de su madre era su refugio y motivación. Aquella grabación, simple y sincera, le hacía recordar que la carrera era más que una prueba física. Era un acto de amor y resistencia. Y era ese amor el que la mantenía firme paso a paso, incluso cuando el mundo parecía demasiado difícil. Una tarde, al terminar un entrenamiento, Esmeralda se sentó en un banco de la plaza central, observando el movimiento tranquilo de la ciudad. Niños jugaban, ancianos conversaban en silencio, y el viento suave movía las hojas de los árboles. Ella cerró los ojos por un momento y respiró hondo, sintiendo el aire caliente de México llenar sus pulmones.
Pensó en todo lo que había vivido en las últimas semanas, la carrera, la caída, la recuperación, las expectativas, la atención repentina. No era fácil, nunca lo fue, pero a pesar de todo, se sentía agradecida. Agradecida por haber llegado hasta allí, por llevar las marcas de aquella carrera como cicatrices que cuentan una historia de lucha. Y, en ese instante, entendió que la superación no es un punto final, sino una línea continua que ella estaba dispuesta a seguir. Con la confianza creciendo, Esmeralda comenzó a pensar en sus próximos pasos con más claridad. Sabía que el camino aún sería difícil, pero ya no estaba sola. El entrenador, la familia, la comunidad e incluso desconocidos que se inspiraban en su historia formaban una red de apoyo que ella nunca imaginó tener. Cada entrenamiento, cada prueba pequeña, cada conquista era celebrada con gratitud y humildad. La joven aprendía a valorar no solo el resultado, sino el proceso, el camino. Y a pesar de los obstáculos, mantenía el enfoque en aquello que la hacía correr de verdad. El amor por la carrera y el deseo de honrar los sacrificios que hicieron todo posible. Era un compromiso silencioso, pero poderoso, que guiaba sus pasos. En una mañana caliente, durante un entrenamiento en el campo abierto cerca de la ciudad, Esmeralda sintió una sensación extraña, algo que nunca había experimentado antes. El cuerpo, que tantas veces se quejó, parecía responder mejor, casi fluido. Los pasos venían con ligereza y la respiración estaba tranquila, controlada. Ella sonrió, dándose cuenta de que aquel momento era fruto del esfuerzo y la paciencia. Sabía que aún tendría muchas carreras por delante, muchos dolores y desafíos, pero también sabía que podía contar con su fuerza interna. La voz de su madre aún resonaba, pero ahora no era solo un recuerdo, era una certeza de que, independientemente de lo que sucediera, ella nunca correría sola. Corría con el corazón, como siempre lo había prometido. El apoyo de la comunidad local continuaba fuerte. En algunas ocasiones, Esmeralda participaba en eventos en la plaza de la ciudad, donde contaba su historia a los niños y jóvenes que soñaban con algo más grande. Ella hablaba sin glamour o exageraciones, compartiendo la dura realidad y la fuerza que encontró dentro de sí misma. Los ojos atentos de los oyentes reflejaban una mezcla de admiración y esperanza. Para muchos allí, Esmeralda ya no era solo una corredora, sino un símbolo vivo de que la superación es posible, incluso cuando las oportunidades parecen pequeñas. Esos momentos le daban un nuevo significado a la carrera, que pasó a ser también un medio para inspirar y transformar vidas más allá de la pista. Con el paso de las semanas, Esmeralda fue notando cambios sutiles en su rutina. El cuerpo, antes marcado por dolores y heridas, mostraba señales de recuperación y fortalecimiento. La mente, que ya había enfrentado miedos e inseguridades, parecía más tranquila y enfocada. Ella aprendió a equilibrar los entrenamientos con momentos de descanso, respetando los límites que antes ignoraba. El entrenador reforzaba esa importancia y, poco a poco, Esmeralda absorbía ese cuidado. Era un aprendizaje que iba más allá de la carrera, afectando su forma de encarar la vida. El mes que parecía ser solo sobre una prueba terminó transformándose en una lección profunda de autocuidado y paciencia, ingredientes esenciales para cualquier victoria duradera. Durante una mañana clara, Esmeralda sintió que algo había cambiado en su cuerpo. No era un salto repentino, sino una mejora constante, fruto del entrenamiento disciplinado y del cuidado con la recuperación. Cada zancada era menos dolorosa y la resistencia aumentaba gradualmente. Aquella mejora trajo un nuevo ánimo, un combustible que la hizo soñar con futuras competiciones. Sin embargo, incluso con el progreso,
ella continuaba modesta, consciente de que el camino sería largo. La relación con el entrenador se profundizó, y él pasó a ser más que un técnico, un mentor que entendía sus limitaciones y sus fuerzas. En cada entrenamiento, Esmeralda encontraba una nueva oportunidad de conocerse mejor, de fortalecerse no solo físicamente, sino mentalmente. El mes, que comenzó con dudas y miedo, caminaba hacia un final marcado por esperanza y coraje renovados. En esa misma semana, Esmeralda fue invitada a una pequeña entrevista en una radio local. Sentada frente al micrófono, habló con sencillez sobre su trayectoria, las dificultades y las conquistas. Reveló lo que la motivaba a seguir corriendo incluso cuando todo parecía perdido. La voz de su madre, la promesa de luchar por un futuro mejor y la voluntad de mostrar que no era solo una chica que corría por sí misma, sino una representante de una ciudad, de una familia entera que creía en ella. La sinceridad de sus palabras conquistó a los oyentes. Algunos telefonearon a la radio después de la entrevista, enviando mensajes de apoyo y agradecimiento por la honestidad. Para Esmeralda, aquel momento simbolizaba algo más, allá del deporte. Era el reconocimiento de su humanidad y de la fuerza que nace de la sencillez. En los días siguientes a la entrevista, Esmeralda sintió que su historia estaba llegando a lugares que jamás había imaginado. Mensajes de apoyo e historias similares comenzaron a llegar de varias partes de México. Ella se dio cuenta de que su lucha resonaba en muchas otras personas que enfrentaban dificultades cotidianas. Esa conexión inesperada la conmovió profundamente. Esmeralda empezó a valorar aún más su papel no solo como atleta, sino como ejemplo de superación para quien necesitaba una razón para seguir luchando. Incluso ante toda esa atención, mantuvo la humildad y el enfoque en lo que realmente importaba: correr, crecer y cuidar a la madre. El mes que parecía ser solo una carrera se transformó en un hito, no solo para ella, sino para una comunidad entera que veía en ella un motivo para soñar y creer. En ese momento, Esmeralda comprendió que la superación no es un punto de llegada, sino un proceso constante y complejo. Cada entrenamiento, cada prueba, cada pequeña victoria era parte de una construcción diaria. No había atajos ni fórmulas mágicas. Era una combinación de coraje, disciplina y, sobre todo, amor. Amor por la familia, por el deporte y por la propia vida. A pesar del cansancio y las dificultades, ella se sentía más fuerte que nunca para seguir adelante. Y aunque el futuro fuera incierto, sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo con la misma fuerza que la hizo levantarse después de la caída. La voz de su madre, aquella que resonaba en su corazón, continuaba siendo su mayor combustible. Correr con el corazón nunca fue solo una frase, era su forma de vivir. Con el fin de aquel mes tan notable acercándose, Esmeralda sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La chica que llegó a la competición continental como una desconocida, ahora llevaba un equipaje mucho mayor. La certeza de que su fuerza no venía solo de las piernas, sino del corazón. La rutina de entrenamientos continuaba, pero el significado detrás de ellos era otro. Cada paso representaba una promesa de continuar, de no rendirse incluso cuando el camino parecía imposible. Ella sabía que la victoria no era una cuestión solo de medallas, sino de resistir las caídas físicas y emocionales. Y con eso, Esmeralda se preparaba para seguir su jornada, no como una atleta famosa, sino como una mujer que encontró, en medio del dolor y la lucha, un propósito mayor. En esa recta final del mes, la familia se reunió para celebrar lo que se había conquistado, aunque fuera de formas silenciosas. No hubo fiesta grandiosa, sino una cena simple, llena de conversaciones y miradas llenas de orgullo y amor.
Sofía, aún recuperándose, habló poco, pero sus ojos brillaban al ver a su hija rodeada de cariño y esperanza. Esmeralda, por su parte, sintió una gratitud profunda, consciente de lo largo que aún era el camino, pero confiada en que nunca estaría sola. La carrera, la caída y la recuperación quedaron atrás, pero las lecciones quedaron marcadas para siempre. Era una cicatriz que no dolía, sino que le recordaba lo fuerte que podía ser, y, con esa fuerza, ella sabía que podría enfrentar cualquier nueva carrera que la vida le trajera. En los días que siguieron, Esmeralda se dio cuenta de que la carrera que cambió su vida era más que un evento deportivo. Era un símbolo de resistencia y esperanza. Cada mañana, al calzarse las zapatillas gastadas, ella sentía la responsabilidad de honrar no solo a sí misma, sino a todos los que creyeron en su jornada. La recuperación de la madre continuaba, pero la joven sabía que su fuerza era también un combustible para que Sofía siguiera adelante. En medio de todo esto, Esmeralda aprendió que la verdadera superación no se mide en victorias fáciles, sino en el coraje de levantarse después de la caída, incluso cuando nadie está mirando. Era esa fuerza silenciosa la que la mantenía firme, transformando la carrera en un acto de amor y resistencia, un legado que llevaría para siempre. Con el apoyo de la comunidad y de personas que se inspiraban en su historia, Esmeralda comenzó a pensar en el futuro con más optimismo. El entrenador la incentivaba a continuar, pero siempre respetando sus límites. Ella sabía que el camino sería largo, lleno de altibajos, pero estaba dispuesta a enfrentar cada desafío con la misma determinación que la hizo llegar hasta allí. La joven atleta no buscaba fama ni reconocimiento, sino la oportunidad de vivir su sueño con dignidad. La carrera se convirtió, más que en un deporte, en una forma de expresión, un medio para mostrar que la vida, con todas sus dificultades, puede ser enfrentada con coraje y corazón. Y, en aquel mes, Esmeralda aprendió que esa carrera nunca terminaría, porque la superación es un camino sin fin. Al final de aquel mes transformador, Esmeralda sentía que su vida tomaba un rumbo nuevo, aunque incierto. La chica que corría por una causa mayor ahora entendía que su jornada estaba hecha de pequeños pasos diarios, de elecciones que fortalecían el alma. Cada mañana de entrenamiento era un desafío, pero también una celebración silenciosa de la vida y de la resistencia. Ella sabía que el camino no sería fácil, que los dolores y las dudas aún vendrían, pero estaba lista para enfrentarlas con el mismo coraje que demostró en aquella carrera inolvidable. La voz de su madre, siempre presente en su mente, era su faro, iluminando cada paso, cada decisión. Y con eso, Esmeralda seguía, no solo corriendo, sino viviendo con el corazón abierto, lista para lo que viniera. El apoyo que la ciudad y las personas a su alrededor le daban a Esmeralda era un recordatorio constante del poder que una historia de superación puede tener. En las calles, en las plazas, en las conversaciones cotidianas, su nombre era mencionado con orgullo y admiración. Ella ya no era solo una joven corredora, era un símbolo de esperanza y coraje para muchos. Esa responsabilidad era pesada, pero Esmeralda la llevaba con humildad, siempre recordando sus raíces y lo que realmente importaba. Las zapatillas gastadas, las calles de tierra, la sonrisa simple, todo eso formaba parte de su esencia y de la fuerza que la movía. Y, aunque el futuro fuera incierto, ella sabía que la carrera que la transformó no terminaría allí. Era solo el comienzo. En aquel mes que marcó su vida, Esmeralda aprendió que el verdadero significado de vencer está en la capacidad de levantarse después de cada caída, incluso cuando el mundo parece conspirar en contra. La voz de la madre, como un eco constante,
guiaba sus pasos y calmaba sus miedos. El sudor, el dolor y el esfuerzo dejaron de ser obstáculos para convertirse en pruebas de lo capaz que era. La carrera que antes era un sueño distante se transformó en una metáfora viva para su jornada, llena de desafíos, pero también de esperanza y fuerza. La joven sabía que no importaba el resultado de la próxima prueba, pues la victoria mayor estaba en continuar, en resistir y en correr siempre con el corazón abierto para lo que la vida ofreciera. Incluso ante las dificultades financieras que aún presionaban a su familia, Esmeralda encontró maneras de mantenerse firme en el camino elegido. Pequeños trabajos en la ciudad ayudaban a complementar los ingresos, y cada centavo ahorrado era un paso más para garantizar el tratamiento de la madre y la continuación de los entrenamientos. Esa dura realidad no la desanimaba. Al contrario, servía como combustible para su determinación. En conversaciones con el entrenador compartía sus preocupaciones, pero también sus esperanzas. La relación construida entre ellos se basaba en la confianza y el respeto, y eso la hacía sentir que ya no estaba sola en la lucha. El mes que parecía imposible terminó mostrando que la fuerza del espíritu humano es mayor que cualquier obstáculo. En la recta final de aquel mes que cambió su vida, Esmeralda sintió una mezcla de cansancio y gratitud. Cada paso dado, cada lágrima derramada, cada desafío enfrentado, habían dejado marcas profundas, pero también un aprendizaje valioso. Ella comprendía que la verdadera carrera no era solo en la pista, sino en la vida cotidiana, entre las dificultades y las pequeñas conquistas. La presencia de la madre, aunque limitada por la recuperación, era un recordatorio constante del motivo que la impulsaba. Y aquel mensaje simple para correr con el corazón se había convertido en la brújula que guiaba cada decisión. Esmeralda sabía que la jornada aún era larga, pero en ese instante se sentía lista para continuar, incluso sin saber exactamente lo que el futuro le deparaba. Las últimas semanas del mes trajeron momentos de reflexión y planificación. Esmeralda pasó a ver la carrera con una perspectiva más madura, entendiendo que la superación era un proceso continuo, hecho de avances y retrocesos. Comenzó a establecer metas pequeñas y alcanzables, valorando cada paso adelante, por más tímido que fuera. El apoyo de la comunidad continuaba firme y ella sabía que no podía fallarles a aquellos que creían en ella. La familia, los amigos, el entrenador, todos formaban una red de apoyo que la fortalecía. Y aún ante las incertidumbres, Esmeralda descubrió que la verdadera fuerza está en no rendirse, en levantarse siempre, incluso cuando la caída parece definitiva. Correr con el corazón era, para ella, un compromiso de vida. En una mañana tranquila, Esmeralda recibió la visita de 1905, una antigua amiga que se había mudado a la ciudad grande. Conversaron largamente sobre sueños, desafíos y lo inesperada que puede ser la vida. La amiga comentó que, a pesar de las dificultades, admiraba el coraje y la resiliencia que Esmeralda demostraba. Esa conversación le trajo una sensación de pertenencia y apoyo que le calentó el corazón. Era la prueba de que la superación no sucede solo dentro de la pista de carrera, sino en cada conexión humana que construimos a lo largo del camino. Esmeralda se sintió fortalecida, recordando que su historia ya había superado las fronteras de su ciudad, inspirando a personas que ella ni conocía. Eso la motivaba a seguir, sabiendo que su lucha tenía un significado para muchos. Las últimas pruebas del mes se acercaban, y Esmeralda se preparaba con cuidado. Ya no buscaba la gloria fácil, sino el equilibrio entre el cuerpo y la mente. En sus entrenamientos, alternaba momentos de intensidad con pausas para la recuperación, respetando los límites
que había aprendido a reconocer. La voz de la madre continuaba presente, ya sea en el recuerdo o en mensajes que se intercambiaban a diario. En medio de ese ritmo, Esmeralda sentía una paz diferente, una aceptación de que el camino sería largo, pero que valdría cada esfuerzo. La carrera, que al principio parecía una fuga, ahora era una parte vital de su identidad. Ella estaba lista para seguir adelante, no solo como atleta, sino como alguien que aprendió a correr con el corazón y a enfrentar la vida con coraje. En el silencio de las mañanas, Esmeralda encontraba un momento solo para ella, donde podía pensar sin prisa. Corría por las calles tranquilas de la ciudad, sintiendo el viento en el rostro y la pulsación de su propio corazón. Cada paso era una conversación íntima consigo misma, un diálogo entre la fuerza y la vulnerabilidad que coexistían dentro de ella. Recordaba la caída brutal de la carrera continental y cómo aquel dolor físico trajo también un renacimiento emocional. La superación no era una línea recta, sino una serie de altibajos, y ella aprendía a abrazar cada momento, sabiendo que la verdadera victoria estaba en seguir adelante, incluso cuando todo parecía demasiado difícil. Corría con el corazón, porque era esa fuerza la que la mantenía viva, motivada y conectada con lo que realmente importaba. Mientras el mes se encaminaba hacia el final, Esmeralda comenzaba a pensar en el legado que quería dejar. No se trataba solo de récords o títulos, sino de mostrar que es posible transformar el dolor en fuerza y la lucha en esperanza. La voz de su madre, resonando dentro de ella, era un recordatorio constante de que el amor puede ser la mayor motivación en cualquier batalla. Los mensajes de apoyo, las pequeñas conquistas y la rutina disciplinada construían un mosaico de superación que iba más allá del deporte. Esmeralda sabía que aquel momento era solo una parte de la historia y que aún habría muchos desafíos por delante. Pero, con el corazón abierto y la determinación firme, ella estaba lista para continuar su carrera, sin importar lo que viniera. En aquellos días finales del mes, la ciudad comenzaba a prepararse para un pequeño evento deportivo local. Esmeralda fue invitada a participar, ya no como una atleta desconocida, sino como una figura que ya representaba mucho para la comunidad. La presión que sintió en la competición continental había dado lugar a una serenidad nueva. Ella sabía que allí no necesitaba probar nada a nadie, solo a sí misma. Durante los entrenamientos para esa prueba, sentía la evolución del cuerpo y de la mente, aprendiendo a respetar los límites y a celebrar los avances, por menores que fueran. Era una carrera diferente, marcada por un sentimiento de pertenencia y orgullo, un momento para honrar la jornada que la llevó hasta allí, y para agradecer por toda la fuerza recibida, especialmente de la madre y de la familia. En la víspera de la competición local, Esmeralda se sentó en el patio de su casa, mirando el cielo estrellado. La noche estaba tranquila y el silencio parecía envolverlo todo con una sensación de paz. Pensó en todo el camino recorrido en aquel mes, la caída, el dolor, el apoyo de la madre, los entrenamientos, la transformación interna. Ya no necesitaba palabras para motivarse. La fuerza venía de dentro, de aquel lugar donde el corazón latía firme, incluso ante las dificultades. Ella sabía que la carrera del día siguiente no era solo una prueba, sino una celebración de todo lo que había vivido, un acto de resistencia, amor y coraje. Y al cerrar los ojos, hizo una promesa silenciosa. Continuaría corriendo, con el corazón para siempre. El día de la competición local, Esmeralda se levantó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y serenidad. El sol aún estaba bajo en el cielo cuando ella salió a calentar, sintiendo la brisa fresca de la mañana. A diferencia de la gran carrera continental,
Allí no había multitudes gigantescas ni cámaras por todos lados. El público era pequeño, pero el entusiasmo era genuino. Entre los corredores, Esmeralda sentía la conexión con aquellos que, como ella, corrían no solo por medallas, sino por el amor al deporte y por la voluntad de superar sus propios límites. Cuando se dio la largada, partió con el corazón abierto, cada paso llevando la historia de sacrificios, de caídas y de levantadas. La carrera no era solo una prueba, era un homenaje a su propia fuerza y a aquellos que la apoyaron desde el principio. Durante la prueba, el cuerpo de Esmeralda respondió mejor de lo que esperaba. Ella mantenía un ritmo constante, atenta a las señales del cuerpo y a la respiración. El dolor de la caída anterior, que tantas veces parecía insoportable, ahora estaba controlado, como un recuerdo que no la paralizaba, sino que la impulsaba. Conforme avanzaba en la pista, sentía el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de coraje y determinación. El público pequeño vibraba con cada paso de ella, y Esmeralda, en su sencillez, sentía una alegría profunda. La carrera era una metáfora viva de su jornada, llena de desafíos, pero también de esperanza y renovación. Y cuando cruzó la línea de llegada, no importaba la colocación. Lo que valía era la victoria personal, el acto de nunca rendirse. En los días que siguieron a la competición local, Esmeralda sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La carrera no había sido solo una prueba deportiva, sino una celebración de todo lo que había vivido en aquel mes tan intenso. Recibió abrazos, palabras de aliento y miradas llenas de orgullo de la comunidad que la había acompañado desde el principio. Ella sabía que aquella etapa era solo una parte de su historia, que aún habría muchos desafíos por delante, pero por primera vez se sentía verdaderamente preparada para enfrentarlos. La voz de la madre continuaba viva dentro de ella como un susurro constante que la guiaba. Y, a pesar de las dificultades, Esmeralda mantenía la certeza de que el amor y la determinación eran fuerzas mayores que cualquier obstáculo. Mientras la rutina comenzaba a volver a la normalidad, Esmeralda llevaba consigo las marcas de aquel mes que había cambiado su vida para siempre. Las cicatrices en el cuerpo y en el alma eran testigos silenciosos de una lucha verdadera, sin glamour o exageraciones, solo hecha de coraje y humanidad. Ella sabía que la carrera no terminaba allí, que la vida continuaría presentando desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con el mismo corazón que la había impulsado desde el principio. Esmeralda se convirtió para muchos no solo en una atleta, sino en un símbolo real de superación, mostrando que, incluso cuando todo parece imposible, es posible seguir adelante con fuerza, sencillez y amor. En aquel último día del mes, Esmeralda se sentó en el porche de su casa, observando la puesta de sol que teñía el cielo con tonos de naranja y rosa. Los recuerdos de aquel mes intenso venían a su mente, no como un peso, sino como un legado. La caída, el dolor, el apoyo de la madre, los entrenamientos y la carrera. Todo formaba parte de una historia que la transformó para siempre. Ella sabía que no sería la atleta más rápida o famosa, pero que su verdadera victoria estaba en la capacidad de persistir, de amar y de reinventarse. La cicatriz física en su pierna era un recordatorio visible de esa transformación, pero la mayor cicatriz estaba en el corazón, donde guardaba la fuerza silenciosa que la hacía seguir adelante, día tras día. Esmeralda aprendió que la verdadera carrera no es contra adversarias o contra el tiempo, sino contra las propias limitaciones, el miedo y las dudas, y que el amor, especialmente aquel que viene de la familia, es el combustible más poderoso que existe. Ella lleva esa lección todos los días, en el recuerdo de la voz de la madre diciendo que corra con el corazón.
Esa historia no terminó con un trofeo o medalla, sino con la certeza de que la superación es un camino que nunca se acaba. Es una carrera continua, donde cada paso es una conquista y cada día una nueva oportunidad para volver a empezar. Y es así como Esmeralda vive, siempre corriendo con el corazón.